tienen una expresión que es un balido. Los gallos cantan, los leones rugen, los perros ladran. Y usaré este culto haciéndome eco de una frase que dijo Juan Calvino, que cuando el amo de un perro está en peligro, el perro ladra. Cuando le están robando algo, el perro ladra. Cuando tiene alguna circunstancia contraria, el perro ladra. Así que dedicaré el culto a ladrar, sencillamente a eso. ¿El por qué? Es sencillo, hermanos, porque nos toca, me toca, no puedo hacer otra cosa. Que nadie malinterprete esto no es una guerra de conocimiento ni de razón. Esto es simplemente el querer seguir luchando por la verdad. Surge también desde la ofensiva pregunta, ¿no? Así que solo tenemos razón nosotros para nada, hermanos. ¿Qué va? Me considero de lo peor de la tierra. Y muy, ¿cómo diría yo? Muy torpe, muy indigno de hablar todo esto. Sin embargo, sí que no podemos callar porque, como diré luego, la complicidad es un pecado. Es decir, si callamos nos hacemos cómplices de algo y eso es algo terrible. Repito, hermanos, esto no es una guerra de conocimientos ni está en mi deseo convencer a nadie. Es simplemente una demanda de Dios que uno la lleva muy mal. Sinceramente, esto lo llevo fatal, pero es lo que toca hacer. Así que, sin más, yo os voy a poner unos cuantos vídeos y luego predicaremos la palabra del Señor. ¿Os parece? ¿Puedes poner el primer vídeo, Boli? Y tú enfoca allí, ¿vale? Este vídeo, el primero, me lo mandó Pedro Falcao. Y es un vídeo que quiero resaltar porque este hombre es el único que he visto que da un argumento que no es bíblico para nada, pero da un argumento que hace pensar. La única vez que he visto que un hombre, y es un hombre sencillo, no lo conozco, se llama Rubén Gómez, pero da un argumento que hace pensar, y sobre ese argumento también basaremos parte del sermón. No es pagana porque provenga del paganismo, es decir, no es pagana por su origen, sino que es pagana si la tomamos hoy y la practicamos en el mismo sentido, haciendo el mismo uso que se hacía entonces. Entonces eso es paganismo, eso es pagano. Pero si tomamos algo que viene históricamente de la antigüedad, sea de donde sea en el idioma que sea, tomamos esa práctica y le cambiamos el significado radicalmente a esa práctica, entonces automáticamente deja de ser pagano. ¿Por qué? Porque los que hacen uso de esa práctica y dicen, nosotros lo hacemos por esto y por esto, y no tiene nada que ver con lo que significaba antes, entonces no tiene nada de pagano. Esto es muy importante y tiene que ver con fiestas, con prácticas y con muchas otras cosas. Y voy a poner un ejemplo. Para el movimiento, va dedicado al movimiento de raíces hebreas, que tanto le gusta decir que la iglesia cristiana es pagana y que todo es pagano, que la Navidad es pagana y etcétera. La circuncisión no es una práctica que se inventara en Israel. Era una práctica que ya existía anteriormente en pueblos paganos. ¿Cómo dice usted? Bueno, es que históricamente es así. La circuncisión es anterior al pueblo de Israel. Anterior en el tiempo. Y además por bastante tiempo. Entonces podemos acusar al pueblo de Israel
de paganismo porque practica la circuncisión? Rotundamente no. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, a instancias de Dios, adopta la circuncisión como señal del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes, y además le dice que lo haga al 8º día, cosa que no hacían otros que sí se circuncidaban, le está dotando de un significado a la circuncisión que no tiene absolutamente nada que ver con el que tiene o el que tenía en otros pueblos, en otras culturas, en otras épocas. El acto sigue siendo el mismo, cortar el prepucio, pero el significado es radicalmente distinto. Luego, ha perdido todo vestigio de paganismo. Aunque lo fuera, no lo es. No sé si con esto se me entiende, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros adoptamos determinadas prácticas y cambiamos radicalmente el significado, eso es lo que técnicamente se llama resignificación, es decir, darle o dotarle a algo un sentido totalmente diferente, resignificar. Ahora ya significa otra cosa, no lo que significaba antes. Por lo tanto, aunque externamente pueda ser prácticamente idéntico, no tiene nada que ver. Y quien determina si es o no pagano, insisto, no es el origen. Eso es una falacia. Es lo que se llama la falacia genética. O sea, el origen determina... No, el origen no determina nada. Lo que determina lo que es el uso y el significado que tiene para quien lo practica aquí y ahora. Eso es lo que hay. Espero haber sido claro. Muy bien. No, es un buen argumento, hermanos. Es el único hombre que he visto que tiene una lógica en lo que dice. Es un buen argumento, luego veremos. Vamos a seguir poniendo otro vídeo que es más fuerte, ¿de acuerdo? Es mucho más fuerte. Repito, esto no se trata de estigmatizar a nadie, sino se trata de intentar hablar la verdad para que el pueblo de Dios no se desvíe, porque estamos presos de esto, de contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y creo que esto es tan negativo, tan pernicioso, tan pecaminoso, que se puede llevar a extremos brutales. ¿Puedes poner el otro vídeo, Oli? Es el final de una conferencia. El tiempo se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking, can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo, no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán. Y de ninguna manera apoyamos o promovemos ese pecado. No obstante, Cristo es mayor
Y yo añadiría esto. ¿Puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. Me interesa mucho que escuchéis el estruendoso aplauso final. Bueno, os explico un poco esto. No quiero entrar en el sermón para que veáis. Yo creo que esto es un escándalo en toda regla. Cómo de alguna manera legalizan el pecado, cómo hablan de ese pecado como cualquier otro y cómo lo dicen al final sin aportar absolutamente nada de Biblia, sino lo que aportan, aunque yo sé que ustedes no lo oyen, yo sí lo oigo, lo que aportan es su base teológica. Su base teológica dice que el salvo es siempre salvo, cosa que creo. Pero evidentemente la palabra de Dios, la Escritura, nos guía bajo esa premisa teológica, y bajo esa premisa teológica la Escritura nos dice, por ejemplo, que quien practica el pecado es del diablo, porque bajo esa premisa que si un cristiano se suicida va al cielo, si un cristiano adultera va al cielo. No se necesita arrepentimiento. Si un cristiano asesina y es un asesino, va al cielo. No se necesita arrepentimiento porque es cristiano. Y todo pecado ha sido clavado en la cruz del Calvario. Creo, para que entendáis, yo pongo esto para que veáis hasta dónde, porque me ofende un poco que digáis o son ofensivas estas reflexiones que hacéis, como, así que estos hombres son tan de Dios. Yo os hago una reflexión. Quiero haceros una reflexión muy importante. Si vosotros escucharais en vuestra antigua misión a un hombre que dijera que un suicida se va al cielo, ¿qué haríais? Digo más, ¿qué harían los hombres de Dios en nuestra antigua misión si alguien desde el púlpito lo dijera? No lo dejarían predicar nunca más. Y vosotros estaríais de acuerdo. Pero como es MacArthur, ustedes lo miran diferente. Repito, esto no es una guerra ni señalar a un hombre. Yo hablo de estos hombres porque son los referentes en el mundo actualmente. Pero acaba de decir este hombre que un suicida, alguien que se suicida y es cristiano, va al reino de Dios. Para mí un cristiano no se puede suicidar. Y ha dicho algo que para mí es muy interesante. ¿Puede perder la esperanza un cristiano? Sí. No, hermanos, un cristiano no por nada, porque se contradice en su misma doctrina. Es decir, la doctrina calvinista, de la cual nos creemos poseedores, evidentemente, en nuestra medida de fe, habla de que el Señor nunca pierde a los suyos. El Señor nunca permite que se desesperen hasta que cometan suicidio. Y evidentemente no estoy hablando de los casos como Sansón. Para mí Sansón no se suicidó. Para mí Sansón promovió la gloria de Dios mediante su muerte, porque si pensáramos así, entonces Cristo era un suicida. ¿Era Cristo un suicida? Fue a Jerusalén a que lo mataran, sabía que moriría y fue. No tiene nada que ver, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el poder de la vida está en las manos de Dios, y esta declaración contradice multitud de puntos de su doctrina de la soberanía de Dios. Es decir, un suicida está por encima de la doctrina de la soberanía de Dios, etc. Y voy a pedir al hermano Pablo que venga para aquí y traduzca este vídeo porque no está traducido al español. Pablo. Tribulation period when men will be required to
have the mark of the is in regard to the latter half of the tribulation period when de la gran be required to sí, sigue. Sí. Have the mark of the beast in order to buy or sell. My question is, once a person takes the mark, is there any possibility of him coming to Christ? Si una persona ha sido marcada con la marca de la bestia, ¿hay alguna posibilidad de que vuelva a Cristo? Yes. Dice que sí. I think, in the 7-year tribulation coming in the future, we're going to get into this probably a week from Sunday night, maybe this Sunday night, maybe a week, I'm not sure. But the tribulation is a 7-year period, right? The rapture of the church, 7-year tribulation. Bueno, ha repetido básicamente lo mismo. Está diciendo que la gran tribulación, que es un periodo de 7 años, resumidamente, sí. Then Christ returns, sets up his kingdom. Now, in that 7-year period, really 2 things happen. God begins to judge the world. En ese periodo de 7 años de la gran tribulación hay 2 cosas que suceden. La primera es que Dios empieza a juzgar al mundo. With a series of holocausts, and at the same time he begins to redeem his people Israel. And in the process of this, the Antichrist establishes his rule, and in order to function in the economy. Y en el proceso, el anticristo empieza a ejercer su dominio y empieza a utilizar la economía. The Antichrist, you have to take the mark of the beast. Now, y el the question tiene is, que tomar la marca de la bestia, pero la pregunta es, if you're living in the tribulation period, si estás viviendo en la gran tribulación, you take this mark. In other words, you identify with the beast's empire. Y tomas esta marca, con lo que estás diciendo que te identificas con el imperio de la bestia. Will you still be able to be redeemed? ¿Puedes todavía ser redimido? The answer to that is yes. Pero la yes, otherwise sí. There would be no salvation of anybody in the end of the tribulation. Porque entonces no habría salvación para nadie al final de la gran tribulación. I think the fact that someone takes that is a sentence to permanency, any more than you being a part of this world system once in your life means you have to be a part of the system all your life. Sí, es lo mismo que decir que si eres parte del sistema de este mundo, tengas que seguir siendo obligatoriamente parte del sistema de este mundo. Bueno, este hombre afirma con su oratoria, afirma que quien se ha marcado con la marca de la bestia puede ser redimido. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, alguno es todos, cualquier hombre, cualquier mujer, todos, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿entendéis? Este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y estos no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. ¿A quién creéis, hermanos? Se trata de esto. Esta es nuestra guerra. No es querer, venga, ahora por esta gente. No, hermanos, se trata de esto. Déjenme que les lea otro verso, el 24 de Apocalipsis. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Es decir, hay una manera de driblar el ser condenado en esa gran tribulación. ¿Cuál? Lo dice la Biblia: el dejarse decapitar, el no recibir la marca de la bestia. Si ustedes me escucharan a mí,
diciendo esto, ¿qué harían? Si ustedes escucharan, yo creo que dejarían la iglesia. Probablemente. No ha aportado ningún texto, no ha aportado ningún verso que diga, no, ha dicho algo terrible, ha dicho, porque si no, no habrá salvación en la gran tribulación. Aquí dice los que han sido salvos en la gran tribulación, los decapitados. Lo dice la Biblia. Pero su teología está por encima de la palabra. ¿Me entendéis? Se trata de esto. Ahora, ante esta pregunta con rintintín, entonces solo estamos nosotros. No, hermanos, no solo estamos nosotros, hermanos. Nosotros no somos nadie. Incluso hablan de que les estamos persiguiendo. ¡Qué guapo! O sea, es como si David persiguiera a Goliat. Los grandes son ellos, los pequeños somos nosotros. No estamos persiguiendo a nadie, simplemente estamos ladrando. Porque el amo está siendo ofendido. No estamos haciendo otra cosa. ¿Hacemos una oración y empezamos a predicar? Vamos a orar. Ramón, ¿pots fer l'oració? Señor, te pido, Señor, que en esta tarde, Dios mío, lo que se vaya a predicar, Dios mío, que aprendamos de ti, Señor, que sea marcado en nuestros corazones, Señor, para que en el día de mañana, Dios mío, podamos ser testimonio de ti. Y si nos tienen que cortar la cabeza por vivir en ti, que sea así, Señor. Lo dejo todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, mirad, hay gente que piensa cercano a lo que nosotros creemos, pero su postura es más políticamente correcta. ¿Por qué? Porque el ser políticamente correctos provoca que pueda seguir habiendo comunión. ¿Me explico? Es decir, nosotros no pensamos así, bueno. Pero otra cosa es condenar, advertir, juzgar estos pensamientos, juzgar estas doctrinas, juzgar de esta manera que viven. Estar en desacuerdo pero no condenar salvaguarda la comunión. Podríamos hacerlo, es decir, podríamos no hablar de esto, estar sin hacer vídeos. He estado haciendo una carta porque un hermano me propuso, ¿por qué no haces una carta y la envías? Enviaremos una carta para que no sea dicho que no lo hemos hecho formal, enviaremos una carta a estas iglesias para que si estamos equivocados que vengan y nos corrijan, enviaremos la carta. Pero se trata de que en esta locura circense que estamos viviendo, en la que se está, y este es el tema del mensaje, reasignando el pecado, como el primer hombre que hemos puesto, que hablaba muy bien, Rubén Gómez, hablaba muy bien este hombre, y tenía lógica lo que decía. Sin embargo, evidentemente está totalmente errado, y es pernicioso, ya hablaremos de eso. Hay una reasignación del pecado, es decir, el suicidio es diferente. La idolatría ya no es idolatría. El paganismo ya no es paganismo, es decir, resignifican lo que es pecado. La Biblia llama a una cosa pecado que ellos no lo llaman pecado. ¿Me explico? La Biblia condena ciertas cosas que ellos no condenan. Segunda de Juan 1:9, quien no traiga la doctrina de Cristo no le digáis bienvenido. Es decir, nosotros el ejercicio que estamos haciendo constantemente es no les digamos bienvenidos. Y yo cuando os veo, mire, hermanos, si hay una Biblia que he recomendado, es la Biblia MacArthur. Porque en su casi total contenido es sana. Pero fijaros lo que... habrá momentos en que se escriba el comentario de esa Biblia y el comentario estará puesto en tendencia perniciosa por estas creencias.
Y usted se puede tragar algo que lo lleve al suicidio y lo lleve a la condenación. Lo digo de otras maneras. No sé, lo quería decir luego, lo digo ahora. Esto viene por una cosa muy sencilla. Porque imaginaros ahora que un hijo de una familia grande de la iglesia viene a la iglesia y se suicida. ¿Cómo yo les digo a esta gente que su hijo está en el infierno? Pues voy a intentar maquillar con mi teología lo que ha sucedido para que de esta forma esta familia obtenga consuelo. Y esto es lo que pasó. A quien esté interesado le puedo pasar vídeos de hombres con doctrina preciosos del Señor que han criticado y han denunciado, como estamos haciendo nosotros hoy, estas palabras de estos hombres, y han indagado el por qué. Se ve que ha habido casos en la iglesia de estos hombres, de gente que se ha suicidado y han hecho bueno ese suicidio como algo que llevó al cielo a esa persona. De tal forma que, escuchen bien, ¿saben cuál fue el primer caso de suicidio? Fue después de que estos hombres predicaran que el suicidio no pasaba nada, sino que el que se suicidaba podía ser salvo. Evidentemente, yo mañana tengo un mal día, subo a una terraza y me tiro y soy salvo, porque no aguanto más estar aquí. Llega a tales límites esta hipocresía que son capaces de condenar el aborto y la eutanasia, pero no el suicidio. No entiendo nada. Cada día entiendo menos, hermanos. Cada día entiendo menos. Entonces lo que hacemos es intentar cumplir lo que dice Juan. Quien no traiga la doctrina de Cristo no le digáis bienvenido. Quien le dice bienvenido participa de sus malas obras. Fijaros, no había visto nunca este texto así. El que decir bienvenido a alguien que no tiene la doctrina, fijaros, lo que sería normal en el texto es que dijera, si alguien que no trae la doctrina de Cristo le decís bienvenido, participáis de su doctrina. Esto sería una frase bien hecha de alguien que conoce el léxico y la sintaxis. Pero no dice eso. Dice, quien no traiga la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido. No dice, porque si no participáis de su doctrina, sino dice, porque si no participáis de sus malas obras. Es decir, la doctrina es una mala obra. No sé si me estoy explicando. Hay una relación entre la doctrina y la obra. Luego, cuando digo cómo viven, estoy hablando de eso. La doctrina, esta doctrina es una mala obra. El callar nos puede hacer cómplices. Podríamos ser políticamente correctos y buscar la comunión, pero nos haría cómplices. ¿Qué es un cómplice? Un cómplice es una persona que ayuda a cometer un delito sin tomar parte en la ejecución material o que participa en él junto a otras personas. Es decir, nosotros no participamos en la ejecución material de este delito, pero lo estamos viendo y no decimos nada. Si a cualquiera de nuestras niñas la raptaran, usted estuviera delante y no hiciera nada, yo le culparía a usted. ¿O no lo culparía? Me culparía a mí si hubiera, en cualquiera de nuestros niños pequeños, viniera un coche, saliera del vehículo, cogiera al niño, se lo llevara, y yo estuviera allí y no hiciera nada. ¿No me culparíais? Pues nosotros no podemos no hacer nada, somos culpables si no lo hacemos. Esa reasignación del pecado es muy, muy, muy interesante conocer el porqué. El origen, ¿de dónde viene la reasignación del pecado? ¿De dónde viene todo esto, hermanos? ¿De dónde viene esto? Es fácil, siempre lo mismo, de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Ejemplo. La Iglesia Católica asesinó por causa de Dios y llamó al asesinato obra de Dios. La Iglesia Católica promovió la Santa Inquisición, y la Santa Inquisición era una organización que predicaba y asesinaba aquello que ellos creían que eran herejes. Y ponía el mandamiento de Dios de no matarás bajo la sujeción de aquella interpretación que le dieron, y claro, como que ellos estaban por encima de ese mandamiento al ser la Iglesia de Dios en la tierra,
reasignaban ese pecado y podían matar. No menos de 30.000 muertes por esa nueva asignación del pecado. Es un argumento bíblico torcido. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Dios mata, asesina. No. Pero cuando usted y yo matamos, sí. Luego la Iglesia tomó la naturaleza de Dios, la Iglesia católica, y se atribuyó lo mismo que hace Dios. Dios quita la vida, nosotros somos la Iglesia, luego nosotros podemos quitar la vida. Reasignaron el pecado. Es lo que estaba hablando ese hombre. Es decir, coger una costumbre pagana, y fíjense cómo usan los términos, no dice idólatra. Porque idólatra suena más fuerte que pagano. Pero todo lo que es pagano es idólatra. Coger una costumbre pagana, le reasignamos el significado y ya no es pecado. Es algo católico. Cogemos el suicidio, le reasignamos un significado, está desesperado, y está tan desesperado que se quiere quitar la vida, se va al cielo. Y limpiamos ese pecado. La Iglesia católica se hace valedora y garante de la mano de Dios. Nosotros, hermanos, la Iglesia del Camino, no somos la mano de Dios. No podemos reasignar pecados, resignificar pecados. Lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. ¿Qué significa reasignación? Tengo para un rato, hermanos. Asignación significa otorgar aquello que le incumbe o pertenece a algo o a alguien. Es decir, la reasignación es, o la asignación es que Dios asigna características a un pecado y la Iglesia le reasigna otras características a tal pecado y lo cambia. Resignificación significa dar un significado distinto a una cosa. Y la palabra que ha usado ese hombre en su argumento ha sido esta: lo resignificamos. Le damos otro significado. Le damos otro significado a la marca de la bestia, y como Cristo es poderoso, puede dar redención aún habiendo sido marcado. La Biblia dice lo contrario. Resignificamos el pecado. La resignificación del pecado es brutal, porque los pecados, hermanos, quiero que esto caiga con fuerza, los pecados no se pueden resignificar. ¿Por qué ahora esto? No podemos huir, hermanos, y tenemos que seguir hablando de esto, porque Dios asignó una definición a idolatría. La definió. Está definida en su palabra. Lo definió Dios en su palabra. Y estamos ya saturados de textos en los cuales Dios define categóricamente el significado de idolatría. Pero para la Iglesia ha resignificado lo que significa idolatría y es otra cosa que para Dios no es. ¿Qué es pagano? Pagano significa del campo, rústico, de aldea, haciendo mención de la idolatría que se diseñaba en las costumbres de los pueblos bárbaros. Pagano significa, el diccionario dice, es adoración de los dioses griegos. Y dice, es el término genérico para designar el conjunto de creencias y costumbres, atención, escuchen, para designar el conjunto de creencias y costumbres que no pertenecen ni al cristianismo ni al judaísmo. Pagano. Hoy se ha reasignado ese término, se ha cogido las fiestas paganas, se ha cogido la Navidad y se ha cristianizado. Lo pagano ya no es pagano, sino es cristiano. La idolatría ya no es idolatría, sino es cristianismo. Es lo que está hablando ese hombre. Eso era pagano, pero ahora es cristiano. Eso era pecado, pero ahora ya no lo es. Noten cómo se rebaja la idolatría llamándola paganismo, y al paganismo se le rebaja llamándole costumbres cristianas. Hay un vídeo de este maestro MacArthur hablando de las costumbres de idolatría de la Navidad, que es brutal, lo podéis ver también en internet. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia dice, hay de los que a lo malo dicen bueno
y a los que a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El poder de cambiar el paladar que tiene un pueblo. Es decir, fijaros, lo que más me conmueve de estos vídeos es el final que tiene cuando ese estruendoso aplauso, cuando MacArthur ha querido decir se va al cielo y todo el mundo. Impresionante, me impacta, me hiere el alma, porque una mentira dicha 1000 veces llegará a poder ser una verdad en minúsculas. Reasignan el pecado llamándolo santidad. ¿Qué significa esto? Es decir, que es tomar algo que es pecado, lo reasignan a la Iglesia y a eso le dan un carácter de santidad. ¿Por qué? Porque una fiesta de Dios siempre es algo santo. ¿Estáis aquí? Una fiesta de Dios siempre es algo santo. Celebrar el nacimiento de Cristo, eso tiene que ser algo sacrosanto. ¿Sí o no? Y ha puesto un ejemplo. Y, ha dicho algo al menos. Ha puesto el ejemplo de la circuncisión, ha dicho algo. Por lo menos dice algo, que nadie dice nada. Pero este hombre dice, por ejemplo, la circuncisión. Yo no tengo evidencias de que fuera antes, pero démosle crédito. Démosle crédito que hubieran gentes que antes de Israel circuncidaran. Demos crédito a eso. Démosle crédito. Y dice, la circuncisión estaba antes y era una práctica pagana, idólatra. Y Israel la tomó, la adoptó, fíjense los términos que usa, y entonces ahora es la señal del pacto. Hermanos, os voy a decir algo similar. ¿Están prohibidos los sacrificios humanos por Dios? Totalmente. Absolutamente. Sin embargo, Dios sacrifica a su Hijo. Es un sacrificio humano. Los sacrificios humanos eran prácticas idólatras. ¿Es Dios un idólatra? Por este 2 más 2 son 4, estaríamos en, anda, pues quizás tiene razón, solo que hay una diferencia enorme. ¿Cuál? Que cuando Dios, o mejor dicho, cuando el pueblo de Israel adopta la circuncisión, solo es por una razón. Porque Dios lo ha dicho. Porque Dios lo ha hablado. Y eso forma un abismo. Un auténtico abismo hay entre lo que habla Dios y lo que no ha hablado Dios. Luego la Iglesia no puede adoptar cosas y llamarlas santas porque Dios no lo ha hablado. La circuncisión fue un mandamiento divino. Y qué casualidad, ¿verdad? Que la circuncisión duele, la Navidad no. Qué raro que su Dios, el Dios de ellos, nunca te pida cosas que duelen. Siempre da cosas que te hacen disfrutar. ¡Qué casualidad! Es decir, este nombre lo pone la Iglesia, esta santificación la hace la Iglesia cuando la santificación de la circuncisión la ha hecho Dios. Dios crea un abismo cuando lo demanda Él. Para esta gente Dios no crea el abismo, es la Iglesia quien lo crea. Y esto es una práctica católica. La Iglesia católica está por encima de la palabra del Señor y la Iglesia evangélica ha mamado de ello y por eso estos hombres siguen siendo católicos. Hermanos, porque ahora nos vuelven a decir judaizantes, cuidado, y esto es bueno, me encanta, otra vez. No lo éramos, ahora volvemos a serlo. Judaizar es pecado. Lo voy a decir claro. Los judaizantes se van al infierno, todos. El que se justifica por las obras de la ley y justifica una iglesia por las obras de la ley, tal persona es un falso maestro. El que promueve la circuncisión del gentil, tal persona es un falso maestro. Solo Cristo salva. Lo voy a repetir, solo Cristo salva. Y nosotros somos gentiles y no queremos ser judíos.
No queremos ser judíos. Reasignar pecados. Por decirlo así, Dios tiene el poder de que comer cerdo no sea pecado para Noé. ¿Era pecado para Noé comer cerdo? No. Sin embargo, ahora Dios dice a Israel, para vosotros sí lo es. ¿Ha adoptado Israel algo como limpio y lo ha puesto como pecado? No, ha sido Dios. ¿Por qué? El cerdo es muy gustoso. ¿A quién no le gusta el jamón? A nadie, hermanos. Creo que a todos nos gusta. Sin embargo, Dios a un pueblo, a su pueblo, le ha dicho, esto no. Es Dios quien habla. No son los hombres adoptando ni reasignando pecados. Dios asigna autoridad a lo que Él dice que tiene autoridad. Dios no ha asignado autoridad a la Iglesia para llamar pecado a la santidad. Es decir, esa práctica que practica la católica, lo acabamos de ver aquí, a quien remitiereis los pecados les son remitidos. Esta gente ha remitido el pecado del suicida. Ha dicho que es salvo. Ha tomado ese texto, que no lo dirán, ha tomado esa práctica católica, la católica absuelve. Estoy en pecado adulterio, yo te absuelvo, 5 Aves Marías, 25 Padre Nuestros, yo te absuelvo. Eso, lo que acaba de hacer MacArthur y Lawson, es la extrema unción, hermanos. Han dado extrema unción a aquella gente que comete tal pecado. Es brutal. Dan la extrema unción a aquella gente que se marca con la marca de la bestia y dicen que pueden tener redención. Es brutal. La autoridad de la Iglesia a ese texto que me estoy remitiendo es que para que un pecador sea admitido en las filas de Dios mediante arrepentimiento y fe, la Iglesia tiene autoridad para admitirlo en las filas de Dios. Ese es el texto que dice, a quien remitiereis los pecados les son remitidos. Y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Esta bandera católica es la que usan los grandes predicadores para reasignar el pecado de idolatría, o lo que hemos visto, el pecado de suicidio, o lo que hemos visto, el pecado de marcar, o la marca de la bestia. En pocas palabras, su teología es llevada a tal nivel de altura que está por encima de la palabra de Dios, de tal forma que su teología limpia pecados. No es Cristo el Salvador, es la teología el Salvador. Tercer Testamento, ¿recordáis? Ya Cristo no necesita, tú solo necesitas ser cristiano, no necesitas a Cristo. Y necesitas ser cristiano con esta teología. Necesitas aceptar lo que nosotros decimos. Aunque te suicides, vas al cielo. Me impacta, me impresiona. De tal forma que esa teología limpia pecados. Ya no se necesita arrepentimiento porque el suicida no se puede arrepentir. No se necesita arrepentimiento, sino que si se es cristiano conforme a su teología, uno va al cielo. Doctrina católica. La teología ha sustituido el arrepentimiento. ¿Saben que esto es un cáncer, hermanos? Es igual para los mesiánicos, los que hablaba estos hombres de las raíces hebreas, pero me ofende mucho esto de las raíces hebreas, porque si tu raíz no es hebrea, no sé de dónde vienes. Porque mi Salvador es hebreo. ¿El vuestro no? Es romano quizás. El mío es judío. Y vino a salvar a la casa de Israel, escrito está. ¿Vale? Entonces, todos tenemos raíces hebreas, que no somos hebreos evidentemente, pero nuestro Salvador sí. Sí lo es. La teología ha sustituido al arrepentimiento. ¿Usted crea las doctrinas de la gracia? ¿Las creemos? ¿Usted crea en lo que estamos diciendo? ¿Usted venga a la iglesia? Y si usted se desespera, no pasa nada, suicídese. Usted tranquilo, celebre Navidad, porque ya no es idolatría, lo hemos tomado del paganismo y lo hemos hecho algo cristiano. Infierno, hermanos. Infierno. Por favor, arrepentíos desde la carga. Esto no es ni un insulto, es arrepentíos, por favor. Abrid los ojos. Abrid los ojos. ¿Qué dice la Biblia? Porque nadie habla de la Biblia. Y ahora quisiera que estuvierais atentos.
¿Qué dice la Biblia? Biblia, Biblia, Biblia y solo Biblia, hermanos. La Biblia dice que Dios y solo Dios determina lo que es pecado. Otra oportunidad. La Biblia dice que Dios y solo Dios determina lo que es pecado. ¿Y qué es pecado? La definición de pecado, hermanos míos, está en el Nuevo Testamento. Otra oportunidad. La definición de pecado, según la Escritura, está en el Nuevo Testamento. ¿No lo sabíais? La Biblia dice en 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado también infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Os hago una pregunta. ¿Es Juan sospechoso de judaizar? ¿Estáis aquí? ¿Es Juan sospechoso de ser judaizante? Está hablando de la ley. Está hablando que el pecado es infracción de la ley. Infracción significa transgresión. Transgresión significa quebrantar, romper las leyes. Para estos grandes predicadores, Dios no ha dicho que la idolatría es infracción de la ley. No lo es para ellos. Un texto que no hemos tocado estos días, de todos los que hemos tocado, pero me lo encontré. 1 Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo, atención, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Biblia. Otra oportunidad. De cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué cosa manifiesta Pablo, que cuál es el hecho de su mayor, o el hecho que más brilla de la conversión de los tesalonicenses? ¿Es la teología, hermanos? ¿Es cómo sabéis doctrina? Es la conversión. Pero ¿cuál es el hecho que más se manifiesta? Es decir, ¿es que brilláis tanto por esto? ¿Por el qué? Porque se han convertido de los ídolos al Dios vivo. ¿Cómo puede un cristiano seguir estando en pecado de idolatría? Si no es celebrando las fiestas, ya me diréis cómo. Es haberse convertido de la idolatría, de las costumbres paganas, al Dios vivo. Es decir, lo que Pablo está manifestando es que si os explico la vida de los tesalonicenses antes de convertirse, los tesalonicenses, por decir alguna cosa, hacían culto a Diana, al día de Diana, celebraban a Diana, se sentaban en la mesa, mataban un cochinillo, se lo comían allí con todos, o un cordero, lo que sea. ¿Qué ha pasado después de convertirse? Que se han convertido de esos ídolos al Dios vivo. La vida de los tesalonicenses después de convertirse es: ya no celebramos a Diana. Es así de sencillo. No hay una conversión a la escritura en estos hombres. Hay una conversión a la teología, a su Talmud, a su tercer testamento. La teología está por encima de la escritura. Y la teología es capaz de convertir un pecado en santidad. Convertir la idolatría en algo santo. ¿De qué se han convertido esta gente? Tienen las mismas costumbres. Celebraban Navidad antes, celebran Navidad ahora. Lo que pasa que ahora, para calmar la conciencia, dicen que celebran a Cristo. Cambio superficial. ¿En qué se opera convertirse de los ídolos a Dios? En dejar de servir a los ídolos. Dejar la servidumbre implica dejar de celebrar las costumbres de los ídolos. Y todos ellos dicen: es pagano, pero lo hemos convertido en cristiano. Si no sirvo a la Iglesia Católica, ¿por qué celebro sus fiestas? Si no sirvo a la ramera, ¿por qué disfruto de sus festivales? ¿Se ha convertido tal persona? ¿Llamaríais a un católico hermano? Escuchadme, por favor. Quiero confrontaros con nosotros, conmigo. Esto me pasa a mí, hermanos. Yo cuando os hablo, me pasa a mí primero. ¿Llamaríais a un católico hermano cuando sale de una misa? ¿Lo llamaríais hermano? No. ¿Podemos llamar hermanos a esta gente? Os lo dejo a vosotros. Os lo dejo a vosotros.
Nadie consideraría a un católico nuestro hermano, pero si un evangelio practica las costumbres de la Iglesia Católica, lo llamamos hermano. Pablo ensalza el hecho de la conversión de la idolatría, no ensalza el hecho de la teología, ni de los libros, ni de las bibliotecas. Lo dije el otro día, me hace mucha gracia cómo salen con los libros detrás, 200 libros atrás. Esto me llena de Biblia, hermanos. Biblia, hermanos. Biblia. Salmo 135, 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. ¿Quién ha creado esta idolatría? ¿La ha hecho Dios? ¿Lo ha mandado Dios? ¿Quién ha ordenado su mandamiento? Dios no, los hombres siguen en idolatría. Éxodo 23, 13. En cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. No nombran a otros dioses, reasignan las fiestas de los otros dioses y le ponen el nombre de fiesta al Dios vivo. Mateo 6:9, muy importante, creo que es capital este texto, en la oración que nos mandó Cristo hacer al Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué dice? ¿Cómo? Santificado sea tu nombre, hermanos. Separado, que no sea manchado, santificado sea tu nombre. Poner el nombre de Cristo a algo pagano, ¿eso es santificar el nombre? Es brutal. No nombrar el nombre del Señor en vano. Salmo 111, 9, su nombre es santo y temible. Qué horrendo pecado es atribuir el nombre de Cristo a algo que no es de Cristo ni Él ha mandado. Transgresión de la ley. La ley, pese a ello, sigue vigente. El verbo que utiliza Juan no es el pecado era transgresión de la ley. El verbo que utiliza Juan es el pecado es hoy transgresión de la ley. Es un presente continuativo. Lo fue, lo es y lo será. ¿Estáis aquí? Lo es, lo fue y lo será. No cambiará nada. El pecado sigue siendo transgresión de la ley. La ley, pese a estos hombres, sigue vigente. ¿Y tiene Juan sospecha de judaizar? Para nada. Para ellos el suicidio se tapa con teología y deja de ser pecado. No se necesita arrepentimiento, basta con ser cristiano de lo que ellos dicen que es ser cristiano. Entonces digo yo, si uno se suicida en Navidad, gana una corona brutal, ¿no? No, solo una horrenda expectación de ardor y de fuego. ¿Qué dice la Biblia? Termino con este texto, toco y iremos al final. ¿Qué dice la Biblia acerca de asignar santidad a algo inmundo? Es lo que está ocurriendo. Estad atentos ahora. ¿Qué dice la Biblia de asignar santidad a algo inmundo? ¿Habla la palabra de Dios de eso? ¿Habla la Biblia de algo que no es de Dios, pero le asignamos santidad? ¿Se puede hacer? Ageo capítulo 2, verso del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan o la vianda o el vino o el aceite o otra comida cualquiera, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo que ha tocado cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron: inmunda será. ¿Lo habéis entendido? Es decir, repito, así ha dicho, ¿quién ha dicho? El Señor Dios de los ejércitos. Y le dice a Ageo: pregunta a los sacerdotes. Porque ¿a quién se pregunta, hermanos? ¿A quién se le pregunta? A los sacerdotes. A estos hombres se les pregunta. A los referentes se les pregunta. Se les pregunta a los sacerdotes. ¿El qué? Y dice Ageo: si alguno llevare las carnes sagradas en la falda de su ropa. ¿Sabéis que los sacerdotes llevaban la falda? ¿Sí? Las carnes sagradas eran las carnes que habían estado en altar.
que el altar había santificado porque el altar representa a Dios. La carne de un animal ya era santa. ¿Por qué? Porque solo el altar representa a Dios. ¿Lo entendéis? Esas carnes sagradas en la falda de su ropa y con el vuelo de la falda, no la carne tocando nada, el vuelo de la falda, tocar el pan o la vianda o el vino o el aceite o otra comida cualquiera, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes, no. Y dice, y si un inmundo que ha tocado cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron, inmunda será. ¿Cuál es el contexto voy a ser breve porque esto se alarga mucho, el contexto del libro de Ageo? El contexto era que estaban reconstruyendo el templo más pequeño y Ageo tenía que animar con la promesa de que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y Ageo tenía que animar a que se predicara la palabra del Señor y que a pesar que de ese templo no tendría el esplendor por fuera de Salomón, la promesa de que el Señor habitaba en ese templo era lo que les tenía que animar. Parece mentira, ¿eh? Es lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Pequeñitos, no es un templo grande, pero Dios nos anima, seguid adelante. Mi presencia estará allí para la gloria de mi nombre. Entonces, el templo más pequeño provocaba que Ageo dijera estas cosas. Casualmente, cuando habla de esto, habla del mes de diciembre, y no es casualidad quizás, las fechas que se usa, habla del mes de diciembre. Y pregunta a los sacerdotes acerca de la ley, porque ¿a quién se tiene que preguntar sino a los sacerdotes? Y habla de alimentos, y fijaros que no habla de cerdo, de alimentos inmundos, habla de pan, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo Ageo, la pregunta que les está haciendo Ageo a los sacerdotes es, ¿se puede traspasar santidad al pecado? Es decir, esa carne que es santa, está en la falda que ahora es santa, ¿se puede traspasar de esa carne santidad al pan o al vino o al aceite? ¿Se puede hacer así? En otras palabras, lo que decía ese hombre, ¿se puede reasignar un significado? Y los sacerdotes contestan, de ninguna manera. Es fácil. Es decir, lo santo no puede santificar lo inmundo. Lo voy a decir de otra manera. Si entra un pecador por esa puerta a este lugar, un adúltero por esa puerta a este lugar, yo qué sé, cualquier pecado horrendo, alguien que peca horrendamente por este lugar lo está santificando. Este lugar es santo, pero no lo está santificando. Solo Dios puede santificarlo. Las cosas sagradas no santifican. Puede traspasar esa carne que es del altar. Santidad, algo neutro. Escuchen porque es muy fuerte. ¿Es malo el pan? ¿Es pecado el pan? ¿Es pecado el vino? ¿Es pecada la vianda? ¿Es pecado el aceite? No, es algo neutro. No es pecado, no es malo, ni tampoco es santo. Es decir, no puede traspasar santidad a algo neutro. Luego, lo que están diciendo estos hombres es que la iglesia puede traspasar santidad, no a algo neutro, a algo malo. Seguimos. Voy a repetirlo. No puede traspasar santidad a algo neutro. Y la iglesia dice, no os vayáis, que lo que la iglesia coge le reasigna y aquello que es malo, la iglesia lo puede llamar bueno y es bueno. El argumento católico delante del mandamiento de la idolatría, ahora vais a flipar porque es muy expresivo, que se puede ver con nuestros ojos. El argumento católico delante del mandamiento de la idolatría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no adorarás a ídolos, ¿verdad? Cuando usted va a una católica y a un hombre católico, que es católico pero que sabe de doctrina, y dice, pero ¿cómo es posible que os postréis delante de las estatuas?
si sabéis doctrina? ¿Cómo os postráis delante de las estatuas y hacéis una estatua cuando está escrito que no te harás imagen de mí? Y los católicos argumentan así: para mí tiene otro significado. ¿Lo entendéis? Para mí eso ya no es un ídolo, eso ya no es lo que es algo negativo. Yo me postro no delante de la estatua, sino me postro delante de Cristo. Bueno, ¿qué es lo que dicen los católicos evangélicos este tiempo? Nosotros no estamos adorando a ningún ídolo. Hemos resignificado la fiesta de la Navidad y no nos postramos ante Tamuz. Los postramos ante Cristo. ¿Qué le diría usted al católico? Pues ¿por qué no se lo dice al evangélico? Para mí tiene otro significado, es decir, tuercen el mandamiento de no hacer imagen con lo santificamos en el nombre de Dios. Como eso tiene el nombre de Cristo, ya ha sido santo. Es el mismo argumento que utilizan estos maestros. Santifican el pecado. Su teología santifica el pecado. Dice en este texto, si ha tocado cuerpo muerto. Cuando dice si ha tocado cuerpo muerto, se refiere a algo accidental. ¿Entendéis? Lleva las carnes, ¿sí? Y toca cuerpo, o alguien no lleva las carnes. Otro caso, el caso segundo. Alguien entra y toca un cuerpo muerto. Esa persona es inmunda, ¿sí o no? Pero ha sido algo accidental. Lo suyo, lo que están hablando esta gente, no es un accidente. No es que me he topado con esto y sale. Por eso juzgamos de esta manera. Es algo que hacen expresamente, sabiéndolo. Levítico 10:10. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. 21:11 de Levítico. Ni entrará donde hay una persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni se contaminará. ¿Está vivo Tamuz, hermanos? ¿Están vivos los ídolos? Son cosas muertas. Si tocamos el cuerpo muerto y este que ha tocado el cuerpo muerto toca el pan, toca el vino, toca algo, ¿qué es, sacerdotes? Contestad. Dice, inmundo será. Es decir, la santidad no traspasa santidad, pero el pecado sí traspasa pecado. Es muy importante, estoy terminando, hermanos. Lo voy a repetir. La santidad no traspasa santidad, pero lo inmundo sí traspasa inmundicia. Fíjense que el texto habla de padre o madre, ni por eso se pueden contaminar. ¿Dónde queda un Dios pagano, pues? ¿Dónde queda reasignar tal celebración? La santidad no se traspasa, la inmundicia sí. Llamar a lo santo inmundo es un pecado de blasfemia. Llamar a un Cristo, que es un Cristo crucificado, algo santo, lo calificamos de blasfemia. Pero llamar a una fiesta del diablo, fiesta de Cristo, ¿no? ¿Acaso no es lo mismo? La inmundicia es traspasada a lo santo. Y podría estar ahora rato hablando, hermanos, de la perniciosidad de lo que significa algo inmundo puesto en el nombre del Señor. Arrepentimiento, por favor. Arrepentimiento. El pan no es malo, pero no es santo. El vino no es malo, pero no es santo. El aceite no es malo, pero no es santo. Fíjense que los cerdos que santificó Saúl en su batalla siguen siendo inmundos aunque los haya santificado. ¿Estáis aquí? Aunque se santifique la fiesta que quieras, siguen siendo cerdos, hermanos. Siguen siendo inmundos. Dios juzgó a Saúl por ese pecado. Vio que es hermoso esto. Te he dicho que lo mates. Si a mí me gusta, apártalos. Los más gordos los apartas. Cuando te gusta lo apartas y lo santificas. Es pecado. Es pecado. Aleluya. Termino. Si a lo que no es malo no se le puede traspasar santidad, a lo abiertamente malo tampoco. Se califica la Saturnalia como algo malo del diablo, pero le traspasa la santidad del santo nombre de Dios.
Eso la Biblia lo califica, la Biblia, no yo, la Biblia lo califica de blasfemia. Marcos 4:24, y termino, dice el Señor: mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido. Fíjense que el Señor no solo habló, mirad lo que veis, sino mirad lo que oís. Cuidado con escuchar a depende quién. Porque depende quién, cuando se escucha, uno recibe un engranaje de medidas que hacen medir las otras cosas. Y si usted se come lo que estos hombres dicen por ser quien son, usted está entrando en un error brutal. Usted tiene que medir lo que dicen por la palabra del Señor. Termino. Los predicadores famosos han llegado a ser la excusa perfecta para pecar. Los predicadores famosos han llegado a ser la excusa perfecta para pecar. Cuando uno quiere pecar en idolatría, mira a estos hombres, ellos lo dicen, si ellos lo dicen, será verdad, y pecan de idolatría. ¿Os imagináis que ahora viene el momento en que tenemos que ser marcados con la marca de la bestia? MacArthur dice que hay redención si uno se marca. ¿Quién no se marca, hermanos? Os pido, por favor, que seáis consecuentes con todo esto y que no me dejéis solo aquí, sino que seáis vosotros los voceros que argumenten con Biblia, con lo que estamos hablando, lo que el Señor dice en su palabra. Miren, hermanos, hay veces que la Biblia contradice lo que creo. Me creo antes la Biblia que lo que yo creo. Yo lo que pretendo no es formar una teología en vuestras mentes. Pretendo que vayáis siempre a la Escritura. Que no me creáis a mí, que creáis la palabra. Esta es mi intención. Damos gracias al Señor.